En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Te pedimos, Señor, el don de tu Espíritu para poder gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, vamos a ver, hoy había un tema muy largo, pero no sé si me da tiempo a todo. Haré lo que pueda, hasta donde pueda. Si os acordáis, estuvimos viendo los primeros versículos del Evangelio de San Marcos, cuando hablábamos la presentación de Juan el Bautista, el bautismo del Señor, las tentaciones de Jesús también. Y ahora vamos a empezar desde revelación de Jesús como Mesías, desde el capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 8. Entonces no me va a dar tiempo, pero bueno, lo que pueda dar. Vamos a ver Cristo como Mesías. ¿Vosotros recordáis cómo termina? Empezaba, vuelvo a repetir, empezaba comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, los 8 primeros capítulos se hablaba de quién era Jesús, el Mesías, como Mesías. ¿Y cómo termina el capítulo 8 más o menos? Pues Pedro diciendo, tú eres el Mesías. Y luego el capítulo 16, que lo hemos leído en la Pasión este año, pues termina, ¿cómo termina diciendo? El soldado dice, tú eres el Hijo de Dios. O sea, los 8 primeros capítulos nos remite a Jesús como Mesías, y los 8 segundos capítulos nos remite a Jesús como Hijo de Dios. Vamos a empezar a ver el capítulo 1, 2, 3 y si podemos el 4, 4 hasta donde podamos, ¿vale? Bueno, lo primero, vamos a ver como 5 puntillos, ¿vale? El primer punto es como una pequeña recapitulación, que la vamos a ver ahora. Luego, la llamada a los apóstoles. Luego, lo que se llama una jornada en Cafarnaún. Luego, lo que se llama controversia. Y luego, la llamada a los apóstoles. ¿Vale? Bueno. Puedes sentarte por aquí, por allí, hay muchos sitios. ¿Vale? Es un rollo que no pueda yo escribir, no sé yo si quitarlo y luego... Pero es que es confiso. Sí, no pasa nada. Bueno, vamos a ir viendo, ya está. No es que si no es mucho oficio, déjalo, no pasa nada. Sí, bueno, si quitar se puede quitar, pero ¿para qué no? Ya está. No, porque había una por ahí, pero no está ya. No, si cortar, claro que se puede cortar, pero... se rompa, ¿no? Que es la idea. O si no, arriba hay unas tijeras, pídeselas. No, pues se va a romper. No pide unas tijeras, un cuchillo. Bueno, yo voy a empezar. Lo primero, una recapitulación que dice el versículo 14, 15. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, pues esta pequeña recapitulación, ya hemos bautizado a Jesús, ya está tal cual. Es muy importante como 3 puntos, como un triángulo que te va a introducir en el Evangelio y luego al final una respuesta que nosotros hemos de dar, ¿vale? Entonces el triángulo es entrega, misión por un lado. O sea, dice, Juan había sido entregado y sale a la misión. Porque quiere relacionar la misión como una entrega. Juan entregado, Jesús que va a la misión también se va a entregar. Luego, otro punto del triángulo es, marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. O sea, Juan fue entregado
en el desierto, este pasa a Galilea. O sea, hay un cambio de escenario. Pasa de Juan, desierto, Jesús, Galilea. Y otro punto que es importantísimo, que es el más importante, es el reino de Dios. Ha llegado ya. O sea, el reino de Dios ha llegado ya. No que el reino de Dios va a llegar, es que el reino de Dios ha llegado, ¿vale? Entonces, el reino de Dios no es un espacio, no es un estado general, ¿vale? Sino que es dos cosas. El reino de Dios es una manera de vivir y el reino de Dios es Jesucristo, ¿vale? ¿Recordáis que decíamos Evangelio de Jesús, el Cristo? Y ahí había un genitivo que decía Evangelio, que trae Jesús, se puede traducir, pero también Evangelio, que es Jesús. ¿Vale? Entonces el reino de Dios, bueno, este hombre ha desaparecido. Lo ha hecho y ha desaparecido. El reino de Dios es Jesús. Muchísimas gracias, hombre. Y el reino de Dios es como una manera de vivir, como un estado de gracia, ¿no? Porque muchas veces hemos pensado que el reino de Dios dice, ay, pues a ver si el mundo cambia y todos cambian. No, no. El reino de Dios tiene que empezar por mí. La puerta del reino de Dios es mi corazón. El reino de Dios entra por mi corazón, pero entra a vosotros, al mundo. Quiere decir que para yo recibirlo, como la puerta es el corazón, para yo recibirlo tengo que convertirme y creer. Esto no lo vamos a explicar mucho porque ya lo hemos explicado otras veces. O sea, el reino de Dios ha llegado, pero yo tengo que hacer dos cosas. Convertirme en... Es muy bonito porque en hebreo convertirse significa algo así como cambiar de vida, cambiar de dirección más bien, cambiar de dirección. En el griego es cambiar la mente, ¿no? Es cambiar la mente. Pero al fondo es una mezcla de todo, es cambiar la dirección de tu vida. Y cambiar la dirección de tu vida y además creer. Creer, ya recordáis que dijimos que viene del verbo amén del hebreo, que significa confiar, confiar. Bien, estos dos versículos los he explicado un poco más rato porque es fundamental para el Evangelio. El Evangelio ha venido Cristo, tal, pero para que el reino de Dios llegue al mundo hace falta convertirse y confiar. No podemos dejar de confiar. Confiar en el... porque creer, recordáis que no es pensar que algo existe, sino que es confiar en alguien. ¿Vale? Entonces yo tengo que confiar y tengo que creer en ese Dios, o sea, y tengo que cambiar de vida para que el reino de Dios entre. ¿Vale? Porque el reino de Dios es mi corazón. Bueno, pues después de eso, llama a los primeros discípulos. Bien, la llamada a los discípulos es muy escueta. No es como, este evangelio, ya os dije el primer día, que no es un evangelio que por ejemplo, Lucas se dirime un poco más en detalle. Mateo, todo, según dijo el Antiguo Testamento, va explicando cosas que van diciendo el Antiguo Testamento. Marcos es plum, ha llamado, pues ya está llamado. Quita detalles, quita cosas, la cuestión es que lo ha llamado. Aquí querría distinguir una cosa que es importante para nosotros. Uno es discípulos y otro es apóstoles. Es distinto los discípulos de los apóstoles. Apóstoles era 12, que ya lo veremos más adelante en la llamada, porque eran aquellos que iban a restaurar el pueblo de Israel, 12 tribus, 12 apóstoles, pero distintos los discípulos, que son un montón. ¿Vale? Los discípulos son distintos de los apóstoles. ¿Y cuál es el esquema de la llamada? Pues que Él pasa. Segundo, dejas cosas
Y tercero, te conviertes en profeta. ¿Vale? Ese es el esquema de la llamada. Hace falta ponerse en camino, hacer el camino de itinerancia de Jesús. Tienes que ponerte detrás a caminar. ¿Vale? Pone aquí, pasando junto a más de Galilea, ve a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en él. Pues eran pescadores. Jesús dijo, venid en pos de mí, haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, estaban rebasando las redes. A continuar los llamó, dejaron a su padre, se marcharon a pos él. O sea, hay un momento en el que uno tiene que dejar cosas. El discipulado es aquel que sigue a Jesús, porque el discípulo no es el perfecto, no es el que cumple, no es el que hace las cosas bien, es el que sigue a Jesús. A veces la harás bien y a veces la harás mal, pero tú sigues a Jesús, ¿vale? Entonces, aquí quiero ver una cosita importante, ¿no? O sea, que al fondo el discípulo es igual a seguimiento. Que claro, ese seguimiento conlleva dejar cosas. Uno tiene que plantearse en este evangelio qué tengo yo que dejar. A veces un poco en la comodidad, porque ellos tenían jornaleros a su cargo. O sea, que no eran unos pobretones algunos, unos serían más pobres y otros menos, pero estos tenían jornaleros a su cargo. Y tienen que dejar esa comodidad, ese negocio, esa barca, esa historia, ¿no? Entonces, aquí es muy importante una cosa en todos los evangelios, es la iniciativa. ¿De quién es la iniciativa? De Jesús. Ellos están tan tranquilos en el lago. Quien dice, oye, venid, es Jesús. Porque en el pueblo de Israel, un maestro tenía más fama si tenía más discípulos y de más calidad. Yo cuando estuve la penúltima vez en Tierra Santa, hubo un edificio y ponía escuela del rabino tal. Toda la escuela, todo el edificio era de un rabino. Entonces, ese tenía mucha importancia. ¿Por qué? Porque la iniciativa en el pueblo de Israel era del discípulo. O sea, el discípulo escogía al maestro. No escogía el maestro al discípulo. Entonces dependía de la cantidad de discípulos que tuviera y de la calidad. Claro, si el discípulo de tal maestro era el niño del alcalde, el niño del médico, el niño del farmacéutico, pues dice, bueno, ahora si era un pescador, el publicano, el otro, entonces dice, madre mía, ¿qué tipo de Mesías es? Bueno, pues el rabino Jesús hace lo contrario de los demás. No espera que lo escojan, escoge a él. Y eso es muy importante en el Evangelio, porque él es el que se ha fijado en ti, no tú en él. No sois vosotros los que me habéis escogido a mí, sino que soy yo escogido y os he destinado a que vayáis y deis fruto y para que seáis mis amigos. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos, ¿no? Vale. Bien, estos discípulos, es importante también que saber, pero bueno, esto lo digo rápido, que estos tenían un poco la vida resuelta, que no es que se van porque no tienen nada que hacer, sino que tienen la vida resuelta y dejan cosas, ¿vale? Y además pone aquí, os haré pescadores de hombres. ¿Qué pasa si coges un pescado y lo sacas del mar? Pues que se ahoga. ¿Qué pasa si coges a un hombre que está ahogándose y lo sacas del mar? Que respira. Entonces el Señor está llamando a que seamos a los que saquen a los hombres que se están ahogando en el mundo, en el agobio, para que puedan respirar, ¿no? Entonces, la llamada, ya hemos dicho, primero, un seguimiento. Segundo, tiene una misión. Y la misión es hacer respirar. O sea, sacar al hombre
del agobio, del sufrimiento, ¿vale? Y además lo llama con sus nombres. Esto es muy importante. ¿Cómo se llama el rico Epulón? No tiene nombre. No tiene nombre. ¿Y el pobre cómo se llamaba? Lázaro. Lo que no tiene nombre no tiene importancia en la Biblia, porque el nombre le da la realidad de las cosas. Yo te pondré, ya no te llamarán, qué bonito el otro día, ya no te llamarán abandonada, ni a mi tierra desposada, a ti te llamaré mi preferida. El nombre representa la realidad de las cosas. ¿Cómo te llamas? Yo soy, el que estoy. Representa la realidad de las cosas. Por eso, dice, había un rico, Epulón, y que no se llamaba Epulón, que era Epulón, y estaba Lázaro. El pobre tiene nombre y el otro no. Es un guiño del Evangelio diciendo, el más importante es Lázaro. Por eso los discípulos lo llaman con su nombre. Al llamarlos con su nombre, los está llamando precioso, con su realidad, con la realidad de lo que son, lo que viven, el carácter que tienen, la familia que son, ¿vale? Bueno, ya me he entretenido mucho aquí, vamos a la tercera cosa. Jornada en Cafarnaúm. O sea, aquí presenta como un día en Cafarnaúm, ¿vale? Y esa jornada de Cafarnaúm significa ciudad del consuelo, ¿vale? En el que dice, entran en Cafarnaúm y al sábado siguiente entra a la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque le enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, tal, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver esta parte. Te voy a borrar. Hola. Vamos a ver, en Cafarnaúm hay una sinagoga. Que la sinagoga es donde se reúne. Sinagoga podía ser o el lugar donde se reúnen o la reunión en sí. Eso se llamaba, porque sinagoga viene de una palabra que es reunirse. ¿Vale? Lo digo muy importante porque empieza este diciendo, entra en Cafarnaúm y había una sinagoga, y entra en la sinagoga, y estaban asombrados de su enseñanza, ¿no? Al final dice que se reunían, la población entera, dice, se agolpaba a la puerta, pero al final, o sea, el verbo es, se reunían en torno a Jesús, en torno a la puerta. Entonces es muy importante porque está haciendo un juego de palabras. Empieza esta jornada de Cafarnaúm diciendo están en la sinagoga y termina siendo la sinagoga el lugar donde está Jesús, la reunión de Jesús, ¿no? Donde está que son. ¿Y quién estaban? Los endemoniados, los enfermos, ahí, ¿no? En torno a Jesús. Bueno, pues de aquí deciros lo primero que llama la atención es que enseñaba con autoridad, ¿no? Entonces, autoridad es una palabra que hoy no nos gusta, ¿vale? Pero autoridad viene de autor, ¿vale? O sea, yo puedo deciros, pues, ¿qué te digo yo? Mirad, hemos hecho aquí una obra por detrás que hemos quitado la humedad, hemos puesto ahí como una cosa que transpira. No tengo autoridad para hablar de eso. Ahora viene el albañil y te dice, no, ahí lo que hemos puesto es una no sé cuánto que tiene no sé qué, que hacen. ¿Por qué? Porque lo ha hecho. Es que autoridad viene de autor. El autor puede hablar con autoridad. ¿Por qué habla con autoridad? Pues habla con autoridad porque es el autor de las cosas.
Habla con autoridad porque es el autor del mundo, el autor de la ley, el autor de la Biblia, el autor de lo que respiramos, es que es el autor. Pero por otro lado habla con autoridad porque tiene obras. Una persona que tiene obras puede hablar con autoridad, ¿vale? Distinto, que es distinto de esto, es el autoritarismo. El autoritarismo se usa cuando ya no tienes autoridad por tu obra y tu ser, y entonces ya buscas la violencia, porque ya si no entra por un lado, entra por otro. Entonces esto es distinto a autoridad de autoritarismo, ¿no? Y provoca, ¿y qué es lo que provoca? Pues provoca la fe. Dice, había un hombre que tiene un espíritu inmundo. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el santo de Dios, cállate, sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un fuerte grito salió sobre él. Todos se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? La enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus, su fama se extendió, alcanzó la comarca entera. O sea, si aquí vemos, es autor y obras, y llama a la fe. Es enseñar con autoridad, llama a la fe. Si nosotros enseñamos con autoridad, llama al otro a la fe. Si es una cosa que a mí me han dicho, pero yo es que no pinto nada, ¿no? Una de las cosas que yo le decía cuando estaba en el seminario, le decía a los... Venga, pues tú haces esto, tú te encargas de esto y tú te encargas... Y cuando decían, bueno, a mí me ha salido así, es que yo como soy un mandado... No eres un mandado. Tienes que hacerte con eso, como si fuera parte de ti. Esa es la autoridad, ¿no? Entonces, llama a la fe el que habla con autoridad, el que conoce las cosas. En ese sentido es como el testigo, ¿no? Llega, una vez me pasó que una moto se estrella contra un coche y entonces pues ponemos allí al tillo tumbado, tal y cual, viene una mujer, no te agobies, no sé qué, que pues no iba a volver loco a todos, ¿eh? No te preocupes, venga, no te agobies, no, de verdad que esto no pasa nada, a ver si la ambulancia le da tiempo a venir. Entonces llega la política, ¿cómo le va a dar tiempo si este está mejor que nada? Y tal. Total, que llega la policía, ¿ves qué ha pasado? Usted, señora, sí, es que estaba, pero usted ¿cómo ha sido? Ahí, ¿sabes? Yo no lo he visto, Entonces, ¿alguien la ha visto? Y digo, bueno, yo iba detrás, es que se ha saltado. Que entonces, ¿quién tiene autoridad? El que la ha visto, el testigo. ¿Cómo se habla con autoridad? Porque tú lo has visto. Si no, no hay autoridad, ninguno. Hablas de cosas, hablas de enseñanza. Esto le pasa pues, a estos jóvenes que están ahora mismo ahí encima, que dicen, oye, yo es que a veces no veo nada. Pues claro, porque has visto la fe de tus padres, pero ahora tienes que verlo tú. Ahora eres tú el que tienes que verlo, ¿no? Bueno, pues los enfermos están ahí, la curación. Los milagros que empiezan a aparecer son de 4 tipos, ¿vale? El primer tipo es curaciones. El segundo tipo es exorcismo. El tercer tipo es en la naturaleza. Y el cuarto tipo es la resurrección. ¿Vale? Entonces, estos 4 tipos es importante porque ahí como que se resumen todos los milagros. Y yo os digo que los milagros no son lo importante. Os lo he dicho algunas veces en la predicación, que lo que se llama, que ya lo acabáis de ver, secreto mesiánico. ¿Que por qué no quería decir nada? Callaros, ¿por qué? Porque no quería ser un Mesías milagrero. Parece que los milagros... No, yo venía a otra cosa. Y por eso a otro mundo le hace un milagro y dice, no digan nada a nadie. Y no digan nada, ¿pero por qué? Y ahora cuando muere y resucita dice, id al mundo entero y proclamad y decid... Y... Ahora sí, pero antes no. Porque el centro no es los milagros, el centro es la resurrección. Pero los milagros son como si yo... imaginaros que esta mesa
tiene un foco aquí incrustado y para arriba da una luz. Y pongo una manta encima. Y pongo una manta que se ve ahí como una luz, pero bueno, y de pronto le abro un agujero, pues sale un rayo de luz. Entonces, la divinidad de Cristo está envuelta en la manta que es la humanidad de Cristo. Y se ve reflejado, sobre todo en la transfiguración, se ve ahí un reflejo de la divinidad. Los milagros son como esos agujerillos que salen la divinidad de Cristo de una manera especial. ¿Para qué están los milagros? Ya lo he quitado lo de antes. Para creer. No sirve para otra cosa. Porque yo he visto gente que el Señor le ha curado un cáncer y aún sin vergüenza. ¿Me explico? O sea, es que el milagro está para... Es como una flecha que te indica. Es como dicen, te señalo la luna y te quedas mirando el dedo. Pues eso, ¿no? Pues los milagros a veces cuando estamos nada más que milagros, es nada más mirar el dedo. No, no, que eso va a otra cosa. Si no, ¿dónde está entonces la conversión, la fe, la caridad? Entonces eso es lo importante. Los milagros es un medio. Y estos milagros son curaciones, porque el hombre integral ha de ser curado, pero no es lo importante. Dentro de un rato vamos a ver, o lo vamos a obviar también un poco, cuando dice que lo bajaron al paralítico entre cuatro, viendo la fe que ellos tenían, la fe que ellos tenían, le dice, levántate y ande. Entonces se levanta y todo, dice, ¿y este quién es? No, pero ¿qué ha pasado antes? Le ha perdonado los pecados. ¿Veis? O sea, el milagro es al revés. Yo lo conté al revés. Pero llega ahí el paralítico, todo ahí bajándolo del techo, el paralítico, veremos a dónde termino yo. Y cuando llega ahí y le dice, claro, y le dicen, tus pecados están perdonados. Y dice él, yo no he venido a eso. ¿Es verdad? No ha venido a eso, se ha venido porque ellos tenían fe de que lo escuchara y que lo curara. Pero no te perdona los pecados. Pero es que es lo importante. Luego dice, ha perdonado pecados, se cree Dios. Para que veáis que eso, levántate y anda, pero vamos, eso es lo de menos. Y todo, no, pero yo que he venido a lo otro. ¿Me explico? O sea, él hace el milagro para que vean que tiene poder de perdonar pecados. Pero el milagro, o sea, lo importante no es el milagro, sino que el perdón de los pecados. Los exorcismos, pues exactamente igual, que viene a liberar el mal. Es verdad que hay gente por ahí loquilla, pero también es verdad que existe el demonio y que muchas veces decimos, acuerdo aquí hace muchos años que en el Albaicín una mujer la rajaron de arriba a abajo para quitarle el demonio y no sé qué, y estaba aquí don Fernando Sebastián, hizo un artículo precioso diciendo, mira, que por ahí no va la cosa, que la cuestión es que el demonio está ahí dentro, que tus 7 demonios que están dando vueltas, que reza un Padre Nuestro bien rezado, que vaya a la Eucaristía y se acaba el demonio. ¿Me explico? O sea, lo que el Señor quiere es quitar el mal que hay dentro de nosotros. Con la naturaleza también, para que veamos, pues claro, le dice en el lago, le dice, cállate, y se para el viento. Pero si es que la naturaleza la ha hecho Él, si es que reconocen, y dijo Dios, la palabra de Dios, Él el que hizo el mundo. Hagamos al hombre, o sea, estaba Cristo haciendo, por eso lo reconocen como Dios. Y la resurrección, hay como varias resurrecciones, al principio, en mitad y al final de su ministerio, como representando también la fuerza del Señor. Bien, pues entonces, aquí voy a pararme en un milagro concreto porque no podemos mirarnos, porque entonces nos volvemos locos aquí y estamos aquí en julio con un calor y aquí viendo esto, ¿vale? Enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Se le acercó, la cogió de la mano, la levantó, se le pasó la fiebre y se puso a servirle. Esto se llama un milagro tipo. ¿Qué significa un milagro tipo? Es que tiene todos los elementos del milagro. ¿Cuál es? Primero, está el problema. Pero el problema, ¿lo sabe? No. Se lo dijeron.
Esta es la oración. Hablarle de alguien que está mal, ¿no? Entonces, dice, inmediatamente le hablaron de ella, ¿vale? Le hablaron de ella, se lo dijeron. Él se acercó, segundo, se acerca. Luego la mano, le coge la mano. Tercero, la levanta. Vosotros tenéis que pensar que en aquel tiempo es como la pandemia hoy. Cuando tú estabas en mitad de la pandemia y dices uno, no tomo, anda que no me tomé yo veces el termómetro. Tendré fiebre. Y otra vez. Y por la tarde me voy a tomar, voy a ver, yo creo que estoy agobiado. A lo mejor es que tengo, ¿ves? Entonces si alguien dice, tengo fiebre, un problema. Porque hay una pandemia. En aquel tiempo, en fiebre con cama, era el principio de la muerte. Porque no se sabía dónde iba a acabar. ¿Vale? Entonces para ellos esto era muy importante. No es que tuviera una fiebrecilla, le dio un paracetamol. No, estaba en la cama con fiebre, a punto de no se sabe a dónde. Y entonces dice que la levanta. Levantar, ya os dije que levantar y resucitar es el mismo verbo griego. O sea, está ya levantando a una persona, ¿no? Entonces, como Cristo, cuando oye a alguien que reza, se acerca al problema, le da la mano y lo levanta. ¿Veis? Una cosa preciosa, tierna, ¿no? El acercamiento, el coger la mano, ¿vale? Y eso. Se le pasa la fiebre, o sea, ya se cura, y dice ella, pues como me he curado, me voy a ir al Corte Inglés a comprarme una mochila. No, se pone a servir. Ya lo habíamos visto en la Pasión, o lo vimos el otro día también. Aquí tenemos otra característica del discípulo. El discípulo antes, ¿cuál era? Una característica. Seguir. Seguimiento. Segunda característica, servir. ¿Qué dice en la Pasión? Todos los discípulos han salido volando. Los apóstoles también. Todo el mundo ha salido volando. Lo único que queda al pobre, 3 mujeres, que además en el Imperio Romano no tenían nada que ver porque no podían testificar, porque no tenían para eso. Y resulta que le quedan 3 mujeres que dice que durante su vida le siguieron y le servían. O sea, han quedado las verdaderas discípulas, las que no han tenido miedo. Al final tendrán miedo, esto es tremendo, porque llega la pasión y se vuelven fuertes. Eso le pasa a todas las mujeres, ¿no? Los hombres somos más... El otro día vi un chiste, ¿no?, que decía... Vi un chiste que decía, no, está bien que las mujeres den a luz, porque así saben lo que sufrimos los hombres cuando nos suben unas décimas la fiebre. Pues eso es lo que somos nosotros. Pero ellas se envalentonan y dicen, aquí me quedo, aquí al pie de la cruz. Y al final del Evangelio acabarán diciendo, y al mundo entero predicar. El Evangelio del domingo pasado, pero no termina diciendo, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahora vas a tener miedo, chiquilla. Pues es el discipulado, ¿no? Bueno, pues ella se convierte en discípula. ¿Cómo se convierten en discípulos los otros? Por una llamada. ¿Cómo se convierte en discípula la suegra de Pedro? Por una curación. ¿Veis? O sea, va llamando discípulos. Además, el que es curado, vuelvo a repetir lo de antes, yo he visto gente que ha sido curada y luego va a su bola. El que es curado está llamado a servir. ¿Veis? Bien. Bueno, aquí los endemoniados, la población entera, se levantó de madrugada. ¿Y dónde termina el Señor? En la oración. En la oración. Mira, esto es una cosa preciosa, ¿sabéis? Porque al final del día termina rezando, ahí con sus completas. Termina rezando. ¿Y por qué termina rezando? Pues mira,
Dice, es que la oración, voy a decir ahora, me perdonáis si alguno, pero bueno, voy a decir, es que yo tengo que rezar para cargar fuerza. No, eso viene después. Tú rezas porque dice, bueno, ¿el Señor para qué tenía que rezar? Pues era Dios. Tú rezas por lo que eres. ¿Y qué eres? Hijo de Dios. Y el ser hijo de Dios tiene una intimidad con Dios. Y por eso yo voy a la oración, a la intimidad con Dios. Y luego ya es verdad que cargo fuerza, pero que yo no voy allí a eso. Ayer escuché, como cuando vas pasando el Instagram, te van mandando historias y de pronto escuché un pastor protestante, pero el chiquillo tenía razón. Dice, a mí a veces me han engañado otros pastores, porque yo tenía que ir a Cristo para que me curara. No, hay que ir a Cristo porque lo amo. Y es que es una sutileza. Entonces yo no voy a la oración porque necesito cargar, que también, sino porque yo soy hijo de Dios. Y por eso él tiene esa intimidad con Dios. Por eso, entonces, tiene la oración ¿por qué? Por lo que soy, y otra cosa chulísima, por la misión que tengo. Yo tengo una misión, y esa misión la cumplo de parte de alguien, porque Jesús es embajador del Padre. ¿Tú te imaginas un embajador en España de, ¿qué te digo yo?, de Suiza, que no tuviera conexión directa con Suiza? Si es que él representa aquí a España, a Suiza. Entonces es embajador de alguien. El que no reza es porque no sabe lo que es, ni sabe, y además se apropia la misión. No, yo soy misión de otro, soy embajador de otro. Por eso Cristo se levantó de madrugada cuando todavía estábamos oscuros, se marchó a un lugar solitario, allí se puso a orar, Simón y sus compañeros fueron, todo el mundo te busca, vámonos a otra parte, recorrió toda Galilea, ¿vale? Bueno, pues ya está, esto en relación a esta cuestión, ¿vale? Vamos a ver el capítulo 2, pero rapidísimo, porque ya, madre mía, sé que tengo mucho rollo, ese es el problema, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Mira, voy a hacer un esquema porque a este capítulo, bueno, a partir del 1.40 y tal, vamos a llamarle, como si le llamáramos a un cuadro, a un no sé qué, ¿no? Vamos a llamar controversias. Controversia. ¿Por qué este cuadro tiene controversia? Pues mirad, porque tiene 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. No es que de pronto... Ese es el capítulo 2, empezando por el 1.40, pero no es que de pronto dijera el Señor, pues me voy a pelear con todos. No, sino que el evangelista ha reunido aquí las controversias que tiene, ¿vale? Entonces son 5 controversias. El primero, el perdón. La controversia del perdón. El segundo, la unión, comida, pecadores. El tercero, el ayuno. El cuarto, la comida de los apóstoles. Y el quinto, otra curación. Pero esta comida de los apóstoles y curación es porque es sábado. ¿Vale? Entonces yo aquí voy a explicar varias cosillas así rapidillas. Primero, lo primero ya lo he explicado, y es que, como bien sabéis, él venía a perdonar al paralítico. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir, por la fe de ellos. Hemos dicho antes que la fe
hace que en el corazón entre el reino de Dios. Entonces, por la fe de ellos, por tu fe se pueden salvar tus hijos. Aunque los hijos vayan a su bola, pero tú puedes tener esa fe para mover el corazón de Cristo y perdonarle los pecados, ¿vale? La controversia es siempre... la controversia es: este tío se cree que es Dios. ¿Vale? Esa es la controversia de todo. ¿Vale? Este hombre se cree que es Dios. Se cree que es Dios así a lo bonzo. Ya está. Entonces, primero, no puede perdonar pecados nada más que Dios. A mí me sorprende mucho don Francisco cuando hacemos una penitencial y tal, y digo, han venido solo 5 curas, 6 y tal. Y él siempre dice, a mí me sorprende que solo nosotros podemos perdonar pecados. O sea, porque venimos de parte del Señor, ¿no? Entonces, el perdón, primer escándalo. Pero ¿tú qué te crees que eres Dios? Dios, pero hombre, ¿no? ¿Cómo vas a perdonar los pecados? Eso es solo Dios. Por la fe, ¿no? Por la fe viene. Segunda cosa, la unión y la comida con los pecadores. Cuando uno comía con pecadores, sobre todo un rabino, le estaba dando parte en el reino. Eso era una creencia del Antiguo Testamento, que Cristo rompe. Que si tú estás comiendo con pecadores, entonces le estás dando parte en el reino. Y además, eso como cosa positiva para ellos. Como cosa negativa, te has contaminado. Por eso hay alguno que dice, no, a lo mejor es que no sabía que era pecadora pública, pues por querer excusarlo, ¿no? Pero el Señor come con pecadores. Y come con pecadores, ¿por qué? Porque el Señor viene a juntarse con los pecadores. Y por eso dice aquí, bueno, seguro el leproso, tal. Bueno, aquí dice al leproso, por decir cosas, no se lo diga a nadie, ve que contra el sacerdote, se fue, lo empezó a pregonar por todo, o sea, se convierte en discípulo, antes del capítulo 2. Luego el paralítico, que es lo que hemos dicho, blasfema, bueno, tus pecados son perdonados, levántate, para que veáis que el Hijo del Hombre, tal, dice, se levantó, cogió inmediatamente la camilla y fue a la vista de todos, se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, nunca hemos visto cosa igual, vale. Seguimos. Salió de nuevo a la orilla del mar, toda la gente le enseñaba al pasar a Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y dice, sígueme, se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras que él estaba a la mesa en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas y los fariseos al ver que comía con pecadores. ¿Por qué come con pecadores? No necesitan médicos, sino que he venido a llamar a los pecadores. Vale, Dios ha venido a bajar a lo más hondo, a lo más profundo, ¿vale? Ahí es donde ha venido Dios, ¿vale? Bueno, bien, pues esto es otra cosa. Cristo ha venido a llamar a los pecadores. Aquí quiero hacer un inciso. El inciso es que hay 4 tipos de personas que salen mucho en el Evangelio y un poco por aclarar. Primero, como lo vimos el otro día, no lo explico, los esenios, muy puritanos, vivían en el desierto, eso en el Evangelio no aparece casi nada. El segundo, los celotes. Vosotros acordaos la palabra celo, tenían mucho celo, y aquellos que llevaban siempre aquí un machete, porque era signo de que en cualquier momento se iban contra el imperio. Me parece que Judas era celote y como que se defrauda de Cristo porque él pensaba que iba a vencer al imperio. Al final no vence nada, entonces pues le da pena. Luego están los saduceos. Estos saduceos eran sacerdotes. Sacerdotes no quiere decir que no estaban casados, tal,
eran saduceos, tenían mujeres, tenían hijos, vienen de Sadoc, por eso. Y eran como la institución del pueblo de Israel. Un poco para entendernos, era la institución del pueblo de Israel, ¿vale? Y luego están los fariseos. ¿Y yo por qué pongo los últimos en los fariseos? Porque me da mucha pena que al final parece que los fariseos eran los más malos del mundo. No. Ay, Juan y medio. Llama a alguien. No se sube tú a ver si está encerrado. Madre mía. Pues los fariseos eran los más malos. No. Jesús le da mucha caña porque los fariseos eran como los cristianos laicos. Los que no eran curas, que tenían una fe tremenda, pero luego la obra no daban. O sea, que no eran sacerdotes, que eran los de a pie, es verdad que tenían mucho, que daban mucho dinero al templo, que todo, pero luego no vivían esa fe, ¿vale? Por eso les da mucho. Bueno, pues los fariseos se escandalizan, porque fariseo significa en su etimología separado, porque separado de lo impuro, eran los separados de lo impuro. Entonces, claro, se escandalizan que él esté mezclado con lo impuro. Luego el tema del ayuno. Dice, oye, los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan, y los tuyos no ayunan. Dice, hombre, ya cuando venga, se vaya el novio, ya ayunarán. Está hablando 3 tipos de ayuno. Es muy bonito porque cambia. El ayuno, los discípulos de Juan. ¿Quiénes son? ¿De dónde venía Juan? De los esenios. O sea, que estaban totalmente cumplidores. Es un ayuno penitencial. Se llama ayuno penitencial. Es para hacer penitencia, ¿vale? Para ¿qué te digo yo? Curarse por dentro, en fin, una cosa penitencial, lo entendemos. Había otro tipo de ayuno, que es el ayuno solidario, que tú ayunad en lo secreto, no como los fariseos, y dad limosna en lo secreto. Es solidario porque tú con tu ayuno lo que te ahorras lo das a los pobres, ¿vale? Pero él está hablando de otro ayuno, el ayuno que se llama esponsal. Qué bonito este. Mirad, el ayuno de los viernes de Cuaresma es un ayuno penitencial porque es para ayudarte a ti a salir de tus pecados. Es solidario porque se une con la limosna. Pero el ayuno que hay desde el viernes hasta la vigilia pascual es esponsal, porque es de espera, en espera. O sea, imagínate, no me hacen caso. Están destrozando a mi niño Rubiales. ¿No Rubiales? Pues entonces me pongo de ayuno para que la gente me haga caso, ¿no? El ayuno esponsal es porque quieres que el esposo te haga caso. O sea, es una manera de oración al esposo. Por eso dice, sí, que los ayunos de los de Juan y los otros sí ayunan, pero es que cuando se vaya el esposo es cuando ayunarán. ¿Y cuál es el mayor ayuno? Justo que el esposo no está. Justo que el esposo no está. Ese es el mayor ayuno. Por eso cuando dice, es que no veo a Dios, pues ya está en un ayuno. No puede estar llorando todos los días. No veo a Dios, no veo a Dios. El cantar de los cantares, el esposo que entra, que sale, que va, que viene. De pronto viene al esposo. ¿Y por qué se va el esposo? Para aumentar el deseo de la esposa por su esposo. Pero no. Pues ya estoy triste, estoy fatal. No, hombre, no. A ver, necesito ese tipo de ayuno. ¿Veis? Es el ayuno esponsal. Y luego la cuestión del sábado. Vamos a ver. ¿Qué hizo el Señor?
después de crear el mundo? Pues descansar, se puso a ver Netflix, lo que sea, se puso tranquilo, a ver, lo que fuera, a descansar, tranquilico, ¿vale? Por tanto, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Por eso nosotros, 6 días tenemos que trabajar y como somos imagen de Dios, un día tenemos que descansar. Pero es que además, ese descanso me ayuda a mí a la fe. ¿Por qué? Porque dejo a Dios ser Dios. ¿Vale? O sea que yo, es que tengo muchas cosas, es que estoy muy agobiado, es que... Y deja un día, ¿y ahora no hago nada? Pues sí, porque quiere decir que quien controla la vida es Dios, no tú. Y es dejarle a Dios ser Dios. Es precioso esto. Entonces, claro, si Cristo es semejante a Dios, como hombre, tiene que descansar y tiene que respetar el sábado. El sábado era, por eso dice al final, el que el sábado dice, es para que descanses. Pero al final ya no puede andar más de tantos pasos, no puede hacer no sé qué, y al final se te convierte en una esclavitud. Y al final por eso dice, hombre, que el hombre está hecho para el sábado, no para el sábado, o sea, que el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿No? Entonces, claro, porque al final es una esclavitud, se ha convertido en una esclavitud, al final. Entonces, si él no respeta el sábado, es que es Dios. Porque, chiquillo, si ves que te la van a liar, llámalo al enfermo y ven mañana lunes, ven mañana domingo. Pero es que no, el único que sigue trabajando es Dios. Por eso, cuando hacen sábado, se está diciendo que Él es Dios. Pero una cosa distinta es la comida, que dice que arrancaban espigas, ¿no? En sábado. Y otra es la curación. ¿Por qué? Porque mira qué interesante. Dice, la mano paralizada le está permitido en sábado hacer lo bueno, hacer lo malo. Salvar la vida, ellos callaban, echando un torno dolido por la dureza de su corazón. Estoy leyendo el principio del capítulo 3. Extiende la mano en cuanto salieron se confabularon con los herodianos para acabar con él. ¿Vale? Hay una cosa. ¿Por qué tienen que comer los apóstoles? Dice, hombre, cuando estaban los de David también tenían hambre y comieron. Por humanidad. Fíjate. ¿Y por qué cura este? Por una cuestión cristológica. O sea, en esto del sábado, esto de la comida es por pura humanidad. La humanidad, el dar de comer está por encima de cualquier cosa. Esto. Y lo otro es cura porque soy Dios. ¿Vale? O sea, que una cosa es por humanidad y otra es por divinidad, digamos, porque Él es Dios. ¿Vale? Es muy bonito las preguntas que hace. Claro, nosotros tendríamos que saber, porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. ¿Veis? Si es Señor del sábado, es que es Dios. Pero dice, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacerlo bueno o malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? ¿Por qué dice esto? Porque la ley dice, no puedes hacer ningún trabajo. Yo he explicado alguna vez que los judíos de ahora, en el barrio de Hasidín, de los Measerín, ¿no? Pues los ascensores se abren y se cierran en cada planta para que no toque el botón, porque si no tienes que trabajar. Yo del barrio ese tuve que salir corriendo porque eché una foto en sábado y entonces pulsé. Al pulsar, como no podían correr porque no podían hacer más de tantos pasos, me echaron a los niños, todos los niños corriendo detrás y yo corriendo detrás, delante por un callejón hasta que salí por una puerta
por allí de aquello, porque no se puede hacer, porque ya es un momento así tensional. Bueno, pero dice la ley, pero si tu burro se cae en un agujero, sí lo puedes sacar. Porque sirve para trabajar y entonces el dinero se te muere y te quita el dinero. Entonces las preguntas que le está haciendo es, ¿este vale más que un burro? Lo pone en otras partes del Evangelio, cuando dice, pone las mismas preguntas, pero dice, ¿se puede sacar un burro de un agujero si se te cae? Eso lo dice en otro Evangelio. Este es que es más escueto, como yo he dicho. Pero claro, lo que está diciendo es, ¿este vale más que un burro? ¿Este vale más que tu dinero? Porque por tu dinero sí que puedes sacar el burro. El burro vale más. Por eso dice, dolido por su corazón, en su corazón. Entonces ya se confabulan para matarlo. ¿Por qué? Porque les ha acusado de que para ellos es más importante el dinero que la vida de esta persona. Porque la vida de esta persona, si tiene la mano paralizada, no es que, porque allí no estaba la 11 para vender nada, es que era un maldito, es que no podía trabajar porque era un maldito. Dios lo había hecho así por lo que fuera. ¿Recordáis cuando el ciego de nacimiento dice, pues si ha nacido ciego, ¿quién pegó? ¿Pecó él o sus padres? ¿Él ahí dentro o es que sus padres ya le transmitieron el pecado? Esto es un pecado. Ese tío era un pecador, por lo que fuera. Entonces de pronto se restablece, puede trabajar, ya no es un maldito, Dios le ha bendecido, o sea, ya que, vamos, era todo. O sea, que no es que estuviera enfermo, ¿no? Es que le cambia la vida, ¿vale? Madre mía. Bueno, ya está. Ya está. Yo era hoy hasta el 8, pero no podía hacerlo. Vale. Pues nada. ¿Alguna dificultad, aclaración, tú? A raíz de lo que has contado ahora, si pensaban así, vendría, me imagino, del rabino de Artillería, ¿no? O sea, esas enseñanzas vendrían a lo mejor de alguien, ¿no? Pero bueno, porque los fariseos en general ya tenían eso. O sea, todos los fariseos tenían, o sea, venían de generación en generación. Por eso le dice, hay que ver que vuestros rabinos dicen que matasteis a los profetas y vosotros los estáis matando también. Porque viene de una tradición rabínica, sobre todo en Jerusalén. Jerusalén es que eran más brutos. Porque los rabinos galileos eran como más laxos. De hecho, hay un escriturista que es que es protestante, que es muy apañado para esto de la Biblia, y dice cuando estaban alfombrándole los galileos, bendito el que viene, le estaban todos diciendo, este maestro Galileo de allí, cuando aquí tenemos los grandes rabinos de Jerusalén, y habría como 3 o 4 escuelas, como mucho. Pero claro, eso viene de una tradición ya que se ha metido en toda la tradición farisaica. ¿Vale? Más cosillas. Pues me alegro que no haya llegado a más. Porque ya, pero es que entonces ya, pero vamos a descuadrar todo. Bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues nada, ya el próximo día la hermana Marina le dará pondrá carne a todo esto. Vamos a ver si tenemos la escucha activa. Yo les decía a ellos. Eso. Muchos elementos muy interesantes. Digo, me sirve la cuña que aprovechemos toda esta riqueza y a ver cómo la hemos recogido, qué nos queda y cómo la aplicamos a la vida.